¿Cuántos tienen Biblia? ¿En el celular no tienen? Primera Samuel capítulo 9, versículos del 1 al 5. ¿Alguien se anima a leer? ¿Nadie? Bueno. Yo no traje, si no, no traje. No hay problema. Primera Samuel capítulo 9, versículo del 1 al 5. Dice: había un hombre de Benjamín, hombre poderoso y pudiente, cuyo nombre era Cis ben Abiel, hijo de Seror ben Becorat, hijo de Afía, también hijo de un benjamita. Si piensan tener hijos, no le pongan estos nombres porque son re difíciles. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto, tanto que entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. De los hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo. Y las asnas de Cis, de su padre, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual dijo Cis a su hijo Saúl: toma ahora contigo a uno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Entonces él pasó por la serranía de Efraín y atravesó la comarca de Sarisa, pero no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y nada. Atravesaron la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al joven que estaba con él, a su criado: vamos a volvernos, no sea que mi padre se olvide de las asnas y comience a preocuparse por nosotros. Era como que Saúl ya se había cansado, ¿viste? Dijo: bueno, no la busco más, que la venga a buscar mi papá, que envíe a otro. Pero sin embargo hasta acá vemos algo muy simple: las asnas del padre de Saúl se habían perdido. Y Saúl sale con un siervo a buscarlo. Después de recorrer varias regiones sin éxito, Saúl decide regresar porque creía que su padre estuviera preocupado. Esto es como cuando Dios te manda a hacer algo y uno dice: bueno, no, como no estoy viendo las cosas bien, no estoy viendo la bendición, no estoy viendo lo que Dios me mandó a hacer, me vuelvo para atrás. Seguro que Dios se equivocó, o seguro que mi papá se equivocó. ¿Vieron cuando ustedes envían a sus hijos, mandan a hacer algo y dicen: no, papá, no encontré nada? Y se vuelven enseguida y van ustedes y estaban en ese lugar que le dijeron. Saúl medio así era, ¿no? Como que ya había caminado mucho y le dijo a su criado: bueno, mejor vamos a volvernos. No vaya a hacer cosa que mi papá se olvide y esté preocupado por nosotros porque tardamos mucho y no volvemos todavía. Dice en el verso 6: el siervo que estaba con él le sugirió consultar al profeta Samuel. En la antigüedad a los profetas se les decían videntes. Entonces, cuando decimos vidente, hoy en día la mayoría que dice es un brujo. Pero en realidad en la antigüedad se le decía a los profetas videntes, no a los brujos. Y vemos en el verso 6 y dice así: pero él le respondió: precisamente en esta ciudad hay un varón de Elohim que es varón insigne. Todas las cosas que él dice acontece sin falta. Era un verdadero profeta Samuel. Vamos pues allá, quizá nos diga el camino por donde debemos de ir. Entonces, la búsqueda de unas simples asnas terminó siendo el camino que Dios usó para llevar a Saúl a encontrarse con su propósito. El siervo, el criado, cumple una parte muy importante porque Saúl se quería volver, pero sin embargo el siervo, el criado, sabía algo: que había un profeta de Dios verdadero, genuino, que les podía decir a dónde iban a estar esas almas. Entonces, nos imaginamos que si el criado no hubiera estado en ese lugar, tal vez Saúl se hubiera vuelto con su padre.
Esto quiere decir que Dios puede usar a cualquier persona, aun las personas insignificantes que puedan parecer, para llevarte al destino que Dios tiene, al propósito que Dios tiene con vos. No, pero ¿qué me va a hablar de Dios? Mirá lo que es. ¿Qué me va a hablar de Dios? Personas insignificantes. El criado le dio la convicción a Saúl de no volver, sino retroceder. Y a veces hay consejos que vienen de parte de Dios por personas insignificantes. Para que no retrocedas, para que no vuelvas para atrás, para que no bajes los brazos, para que sigas confiando en Dios, para que sigas entendiendo que la voluntad de Dios es perfecta. La búsqueda de una simple asna terminó siendo el camino para que Saúl se encuentre con su propósito, lo que Dios tenía para su vida. Esto nos da la pauta de que Dios actúa en la simpleza. La religión nos miente, nos pone que Dios obra en cosas grandes, en los milagros, en las sanidades, en las liberaciones masivas, en esto, en los congresos grandes, en todo lo grande donde hay multitudes. Pero sin embargo acá vemos de que solamente había 2 personas buscando a Ana que se habían perdido. Y sin embargo Dios utilizó al criado, a una persona que para muchos podría ser insignificante, para que Saúl se encuentre con su propósito divino. Esto quiere decir de que a veces nos metemos a vivo profético para que Dios nos hable a través de un profeta, entre comillas, y sin embargo vamos al almacén y Dios nos termina hablando por una persona insignificante de Él. Porque Dios usa a quien quiere y como quiere. ¿O no le ha pasado? Es que voy a ir para que me hable el profeta. Es que voy a ir a ese congreso de multitudes porque yo sé que Dios tiene una palabra para mí. Y en tu intimidad Dios no tiene palabra para vos. No, pero yo quiero escuchar que un hombre, una mujer, un profeta me hable. Y eso pasa cuando queremos ver lo grande que Dios tiene y nos olvidamos de la simpleza y la sencillez en las cuales Dios actúa también y trabaja. Entonces, el criado cumplió una parte muy importante. Esto nos muestra que Dios usa una cosa más simple, insignificante, para guiarnos a nuestro propósito. Es poder entender que Dios obra aun cuando no lo vemos. Poder saber, tener la certeza de que Dios está ahí. Saúl iba en busca de las asnas que se le habían perdido a su padre, pero se encontró con su propósito divino. Se encontró con el profeta Samuel, quien lo ungió y le dijo que él iba a ser el próximo rey de Israel. Miren qué tremendo es poder saber que unas simples asnas que se habían perdido llevó a un hombre a encontrarse con su propósito divino. Esto es poder entender que lo que a nosotros nos parece simple, sencillo, nos está guiando a nuestro propósito de vida. Aquello que parece insignificante nos está guiando al propósito de vida. Saúl, con su criado, pasó por diferentes regiones buscando la asna. A veces a nosotros nos pasa de que vamos caminando de un lado para otro, tenemos mucho recorrido, muchos años en la iglesia, muchos años congregando y decimos, Señor, ¿pero cuándo me voy a encontrar con mi propósito? Pero ya pasó el tiempo y pasa el tiempo, ¿y cuándo va a ser? Y muchas veces somos como tentados por decirlo de esta manera. Saúl diciendo, uy, ¿y si nos volvemos mejor, nos volvemos para atrás? Pero sin embargo, Dios siempre va a usar a alguien para que no retrocedas. A aquellos que parecen insignificantes, que uno puede llegar a ver y decir, pero no, ¿cómo Dios va a usar a Gustavo? ¿Pero qué me va a hablar a través de la vida de hoy? ¿Qué me va a decir Dios a través de la vida de Brian? Es que Dios usó la asna para guiar a Saúl a su propósito profético. Usó al criado. ¿Por qué no los puedo usar a ustedes? No, pero es que todavía me falta
tengo que hacer instituto bíblico 3 años, después 6 años de esto, 8 años de esto, y después ahí me van a ungir. ¿Y si Dios te quiere ungir antes? Porque ungido es apartado. Y si Dios te quiere apartar antes de esos 3 años, de esos 6 años de estudio, de esos 8 años, ¿cuál es el problema? Pero el sistema que te dice, no, primero tenés que pasar por esto otro, después por acá, después por este discipulado, después por allá, y después... Y no estoy diciendo que no hay que estudiar, pero ¿y si Dios te quiere apartar antes? Si Saúl se encontró con el profeta, le dijo, ya Dios me había hablado de que vos vas a ser el próximo rey de Israel. Y él estaba buscando unas simples armas. Él no se estaba preparando para ser un rey, él estaba buscando las armas del Padre. Y si en esa búsqueda que vos tenés de cosas perdidas, en el camino que vos tenés, cuando vas directo a cosas que vos decís, uy, me falta esto, te encontrás con el ungimiento de Dios sobre tu vida, te encontrás con esa persona que Dios puede usar para llevarte a tu propósito divino. ¿Vieron qué importante es poder darle esa importancia que se merecen las cosas sencillas? Los detalles, no todos miran los detalles, todos van a lo grande. Todos quieren ir al ungimiento, pero no miran los detalles. Es importante ver los detalles en Dios. ¿Me van entendiendo? Las sanas fueron el medio que Dios utilizó para llevar a Saúl al lugar correcto. Hay circunstancias que parecen insignificantes, pero fueron el comienzo de algo grande en tu vida. Lo que parecía insignificante terminó siendo mucho más importante. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a ver los detalles, vemos a Dios obrar en todo. Vemos a Dios obrar en los pequeños detalles, en las circunstancias, en todo aquello que vos pensaste y dijiste, uy, otra vez lo mismo, otra vez sopa. ¿Cuándo hay que ver? Claro, porque era como que estaba saliendo adelante y nuevamente para atrás. Estaba saliendo y volviste a caer en lo mismo. Te estaba levantando y volviste a caer. Pero tal vez Dios está trabajando en tu carácter. Está trabajando en tu perseverancia. Está trabajando en tu persistencia. Está trabajando en tu carácter para que te mantengas firmes en el momento del ungimiento. Porque todos quieren estar allá arriba, pero no saben lo que es estar allá arriba. Todos quieren ser profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Todos quieren tener a cargo algo, personas, una iglesia, una congregación, pero no saben la responsabilidad. Porque primero hay que trabajar. Entonces podemos entender de que unas simples asnas, un simple criado insignificante para muchos, iba caminando al lado de la persona que iba a ser el próximo rey de Israel. Por eso tu hermano puede ser la persona que Dios llegara a utilizar para poder bendecir tu vida. Por eso cuando ves al que tenés a tu lado, no lo mires con tus ojos naturales y solamente los defectos. Mirá como esa persona que es apartada por Dios, como esa persona que para Dios no es insignificante, que puede tener muchos errores como todos los tenemos, se puede equivocar como todos nos equivocamos, pero Dios sigue aprobando su vida. Dios sigue apostando por esa persona. Dios sigue confiando por tu hermano. Dios sigue confiando por tu prójimo. Dios sigue confiando en tu vida misma. Entonces, dejate de ver como una persona insignificante que nunca va a cambiar. Porque a veces somos buenos para ver las cosas que tiene el otro y nosotros nos vivimos acusando. Nos vivimos señalando. Nos vivimos dando latigazo. Y no cambio más, y siempre lo mismo, y esto otro, y te agarras bronca con vos misma, con vos mismo, porque no cambias. Seguí confiando, porque si Dios te da vida, es para una transformación, es para un cambio. Es para que puedas ser libre de todo aquello que te oprime. ¿Y cuándo va a ser el momento de tu liberación? Solamente Dios lo sabe. Pero está probando tu perseverancia.
está probando tu resistencia. Porque un ungimiento, un llamamiento santo, no es de la noche a la mañana. Requiere de pruebas y procesos dolorosos. Cuando Saúl se fue con el criado, pasaron por diferentes regiones. Diferentes situaciones habrán pasado. En algún momento él se quiso volver para atrás, pero el criado dijo, no, ¿a dónde vas? Vamos que allá está el profeta de Dios. Vamos que ahí puede estar esa bendición. Él nos puede decir cómo encontrar esas armas, dónde están. Cuando estés a punto de tirar la toalla, recordá que siempre va a haber alguien para levantarte. Cuando estés a punto de rendirte, recordá que Dios siempre extiende su mano de misericordia y de amor para levantarte y sacarte de esa situación. Dios utilizó a un siervo para hablarle a Saúl. Esto significa que Dios puede hablarte a través de personas que en apariencia son insignificantes. ¿Vieron que hay personas que aún en las propias iglesias la hacen a un costado? Por la forma de vestir, porque si todas las mujeres van de pollera y viene una mujer con pantalón y vos no traes a la iglesia. Y si no tiene un traje, un saco, una corbata, ropa de marca y no te puedes sentar en el primer lugar. ¿Y quién dijo eso? Es que son personas insignificantes. Es que no, si sacamos la foto de frente van a quedar mal porque esa persona no concuerda con todas las otras. ¿Ah, sí? Esa persona insignificante puede ser el próximo ungido o la próxima ungida por Dios. Puede ser el que te diga, pasen adelante, que quiero orar por sus vidas. Por eso hay que tener cuidado cómo miramos a nuestro prójimo. Saúl salió en busca de asnas perdidas y se encontró con el profeta de Dios. Asimismo, Dios utiliza muchas circunstancias para acercarnos más a Él. Entonces, cada circunstancia que ustedes viven, que nosotros vivimos, no es para alejarnos de Dios, sino para acercarnos. Pero es de acuerdo a la mirada que nosotros le pongamos. Por eso nuestra mirada hacia las circunstancias tiene que cambiar. Es que estoy pasando tal enfermedad, seguro que Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvidó de vos. Es que me tiene que hacer tal cosa, seguramente que Dios no escucha mis oraciones. No, Dios sí te está escuchando tus oraciones. El problema es que nosotros no le escuchamos a Él. Queremos la respuesta de Dios, pero Dios está esperando nuestra respuesta desde el día 1. Por eso es importante poder entender de que todas las circunstancias que nosotros pasamos y vivimos son enseñanzas de vida que nos fortalecen para poder ser esas personas ungidas conforme a la voluntad de Dios. Porque el ungimiento, sepan algo, no viene del hombre, viene de Dios. Samuel primeramente había hablado con Dios y ella sabía que Saúl iba a ir con su criado. Y cuando lo vio le dijo, sí, te estábamos esperando. Vos sos la persona que Dios me habló. Vos vas a ser el próximo rey. Imagínate si viene alguien y te dice, vos vas a ser la próxima pastora. Vos vas a ser el próximo pastor. Vas a ser el próximo evangelista. Y uno lo primero que hace, ¿qué es? Mirarse, no. Yo, como me dijo alguien, yo no predico. Yo decía lo mismo. ¿Vas a ser un pastor? No, yo no. ¿Vas a ser un pastor? No, yo decía que no. ¿Vas a hacer esto? Y yo decía que no. Predicar, primero muerto ese. Porque hablar delante de la gente, no. Pero sin embargo, cuando Dios tiene una asignación con alguien, un propósito, usa todas las formas y maneras y las circunstancias para llevarte a tu destino profético. Para llevarte a esa asignación que Dios tiene con vos. Entonces, nadie se puede escapar de Dios. Saúl se quiso volver para atrás, pero sin embargo, es como que Dios le abrió la boca al criado y le dijo, no, vamos, seguimos caminando. ¿Cuánto en algún momento dije, ya me cansé, estoy cansada, estoy cansado? Y viene alguien y te dice, no, dale, tenés que seguir caminando.
Ahí Pamela cuando entrena a las mujeres que dice, ya no doy más, no, dale, tenés que seguir. ¿O no? Lo mismo Dios hace con nosotros. ¿Estás cansado? Te renuevo la fuerza. ¿No tenés fuerza? Yo te doy fuerza. ¿No tenés ánimo? Yo te doy ánimo. ¿Necesitas paz? Yo te doy paz. Pero dale, seguí. Hay que seguir, hay que perseverar, hay que permanecer. Hay una asignación, hay un propósito divino que Dios tiene con tu vida. Cuando quieras tirar la toalla, recordá que siempre va a haber alguien para extenderte su mano. Lo que parecía una molestia terminó siendo un plan de Dios. Porque claro, imagínense a Saúl con el criado saliendo, yendo a buscar las asnas. No era algo lindo, ¿no? Decía, ay, qué lindo, vamos a buscar las asnas. Van a un lugar, van a otro lugar, otra región, caminando y caminando y caminando y caminando. Y claro, ya estaban cansados, no era que, ay, qué lindo, como Caperucita Roja ahí en medio del bosque, ¿no? Vamos a encontrar las asnas. No, ya se estaba volviendo algo fastidioso. Me imagino que se miraban a la cara y ya Saúl le quería pegar al criado porque estaba cansado. Pero sin embargo, había una asignación divina sobre eso. Había un propósito que Dios tenía. Las excusas fueron las asnas. A veces Dios tiene que utilizar las excusas para moverte del lugar, para que te saque de la comodidad. A veces estaba tan tranquila, estaba tan tranquilo hasta que me pasó tal cosa. Es que Dios te tiene que mover. Pero esa circunstancia es para que le busque, no para que salgas corriendo. No es para que retrocedas. A veces nos preguntamos por qué ocurrió tal situación inesperada. ¿A cuánto les pasó? ¿Cómo puede ser que me pase esto a mí si yo, Señor, te estaba orando por esto y al final te estaba orando por este trabajo y se lo diste a otra persona? Te estaba orando por tal cosa y esta puerta se cerró. Cosas inesperadas. Circunstancias adversas que vos decís, ¿cómo puede ser que este problema se levantó ahora si yo estaba lo más tranquila? Estaba lo más bien. No le estaba haciendo mal a nadie. Pero sin embargo, se empezaron a levantar cosas. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que nos movamos. Porque mucha gente dice tener fe, pero está muy quieta. Mucha gente dice creer en Dios, pero está muy pasiva. Mucha gente dice confiar en Dios, pero está muy quieta. Hacen lo que quieren, pero sin embargo Dios, a través de cada circunstancia, hace que nos movamos. Hace que nosotros podamos avanzar. Hace que cuando queramos retroceder, sigamos caminando para adelante. Aunque no tengamos fuerza, aunque no tengamos ganas, pero sin embargo Dios renueva su misericordia para que sigamos confiando en Él y llegar a ese propósito divino. Porque todos los que estamos en este lugar tenemos un propósito de parte de Dios. ¿Cómo lo encontramos? Hay que seguir caminando. Es que ya no doy más. Métete con Dios y vas a ver cómo Él te va a renovar. Es que me falta tal cosa. Métete con Dios y vas a ver cómo Él te lo va a dar. En el tiempo vemos que todo lo que nos pasa resulta ser que nos llevó al lugar correcto, a nuestra asignación, a nuestro propósito. ¿A cuánto les pasó que vivieron una circunstancia y dijeron, no entiendo lo que está pasando, no entiendo este problema, no entiendo esta situación, no entiendo esto? Pero cuando llegaron y lo pasaron y atravesaron eso, dijeron, ahora entiendo para qué. Ahora entiendo lo que Dios estaba queriendo hacer en mi vida. Ahora entiendo lo que Dios me estaba hablando. Ahora entiendo lo que Dios estaba queriendo hacer a través de esta circunstancia, este problema, a través de ese gigante. Y lo que parecía gigante resultó ser algo pequeño, pero sin embargo era que nosotros teníamos que elevarnos. Entonces ese gigante te mantenía estático, te mantenía sin movimiento, te mantenía sitiado en un solo lugar donde vos no te podías mover, te mantenía atemorizado, te mantenía con miedo, te mantenía con inseguridad, te mantenía con tristeza, te mantenía con amargura. Pero sin embargo esa circunstancia Dios la utilizó para moverte de ese lugar de estancamiento,
para que salieras y comiences a caminar en tu asignación y en tu propósito. Miren qué importante poder saber que nosotros, ustedes, todos los que estamos en este lugar, aún los niños tienen un propósito y una asignación. Es mentira que lo que todos te dicen es que cada uno tiene su camino de alma. No, ya hay un camino que Dios marcó. ¿Dios usa las circunstancias? Sí, pero hay un camino que está a través de su palabra que Él ya marcó. Entonces es poder entender de que cuando lo obedecemos, cuando queremos hacer su voluntad, vamos a encontrarnos con ese propósito de vida. A mí en algún momento me pasó de que, por ejemplo, iba a trabajar, hacía las cosas, pero no sabía por qué las hacía. No le encontraba el sentido a la vida. Era como que trabajaba lo más bien, tenía una vida bien, pero no sabía para qué. Acumulaba cosas, pero no sabía para qué. Me esforzaba trabajando, pero no tenía un propósito. Pero cuando entendí que hay un propósito de Dios, todo cambia. Porque el propósito de Dios cambia. Porque la situación que tiene con cada uno de ustedes es lo que le da la dirección y ese sentido de vida que necesitas para poder seguir adelante. ¿Saben que he escuchado a mucha gente que me ha dicho: ¿y por qué más voy a seguir peleando? Si ya no tengo más nada, si ya lo tengo todo. Y hay mucha gente que necesita encontrar a ese profeta, a ese ungido, a esa persona que le diga lo que Dios tiene con su vida. Esto nos recuerda la historia de Saúl, que Dios no solo está en los grandes milagros, sino también en diferentes situaciones, pequeños detalles, lo que parece insignificante, en cada día Él está. A veces nosotros vemos el capítulo que estamos viviendo, pero Dios ya conoce toda la historia. ¿En qué capítulo de tu vida te encontrás que estás con incertidumbre, que no sabes para dónde salir corriendo, que no sabes qué hacer de tu vida? Cuando te pones en las manos de Dios, es poder entender de que lo que estás viviendo, las circunstancias que estás pasando, ya Dios sabía que la ibas a pasar. Ya Dios sabe que vas a tener tropiezos. Ya Dios sabe que te puedes equivocar. Ya Dios sabe que puedes tener errores. Ya Dios lo sabe. El tema es no estancarse en eso, sino seguir avanzando, seguir mejorando, seguir cambiando, dejándose formar por Dios, porque Él conoce toda la historia. ¿Qué dice el proverbio? Reconócelo en todos tus caminos. En todo lo que hagas, reconoce a Dios. No es que esto lo gané o lo tengo porque yo me esforcé. No, reconoce que Dios te da la fuerza, que Dios te da la vida, que Dios te da la provisión. Reconocelo en todos tus caminos. Reconocelo en todo lo que hagas. Así sea lo más insignificante, lo más pequeño. Así diga: no, solamente tengo esto. Reconocer lo que Dios te dio. Porque lo que a vos te parece insignificante te va a llevar a un propósito grande. Hay mucha gente que ha cambiado su fe en Yeshua por no entender el camino, porque no entendían por dónde Dios los estaba llevando, porque no sabían lo que Dios quería hacer con ellos, entonces retrocedieron. Pero que no sea tu caso, que no retrocedas por no entender el camino, porque a veces Dios te lleva por valle de sombra y de muerte y no entendés por qué los está pasando, pero Él sí está ahí en ese lugar. Pero Él te está guiando y te está acompañando. Pero Él te va a guiar a ese destino profético, a esa asignación de vida que Dios tiene con vos. ¿A cuánto le gustaría poder entender cuál es su asignación? ¿A ninguno? ¿Ya tienen todo miedo? Es que me va a atacar el diablo, ¿no? Exacto, hay gente que tiene miedo a lo espiritual. Porque no, si me comprometo más con Dios, es que el diablo se me va a levantar.
es todo acá. Todo imaginaciones. Porque si no, ¿a qué Dios estamos sirviendo? ¿Cuál es el Dios que realmente estamos adorando? Si a Él nadie le puede hacer frente. Si Él no tiene adversario. Ese es nuestro Dios. Saludamos a toda la gente de Facebook, le damos gracias